los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un cordial saludo en este día que, como siempre, nos regala el Señor para amarlo más y para que avancemos en nuestra vida espiritual. Por eso hoy les tengo un nuevo invitado que ya conocen, pero quería saludarles desde esta preciosa ciudad de Barcelona que da al Mediterráneo. Y siempre lo hacemos desde aquí, tenemos los estudios de NSE y saludo en primer lugar a nuestro técnico aquí, Carlos, en conexión con nuestro queridísimo compañero Jorge Graña, que está en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, pero antes, qué bonito este mes de marzo, donde recordamos a nuestro santo patriarca San José. Ayer tuvimos la celebración solemne y tuve la oportunidad de ir a la Sagrada Familia, que allí estaba el cardenal Omeya celebrando con más obispos auxiliares y fue todo muy emocionante y muy grandioso. Bueno, así se lo merece San José. Vamos primero porque alguien me lo ha pedido, me bombardean con correos y me dice, hermana, se les olvidó las preguntas esta semana. No se me ha olvidado, es que, bueno, cuando tengo invitados, pues prefiero que todo el tiempo del programa sea para los invitados. Pero entonces voy a dar la respuesta de la semana pasada y las nuevas que tendrán este fin de semana para contestarla. Bueno, la respuesta de la primera pregunta, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. La segunda, ¿qué significa Génesis? Comienzo. Y la tercera, ¿cuántos son los pecados capitales? 7. Bueno, les voy a dar las preguntas para este fin de semana. ¿En qué ciudad de Europa se encuentran las reliquias de los Reyes Magos? Hoy esta es un poco difícil, ¿eh? ¿Dónde nació Santa Teresa de Jesús? Esta es fácil, por lo menos para mí, que soy de aquí de España. ¿Qué parentesco tenía Esaú con Jacob? Bueno, pues nada más, estas son, porque además es que algunos me dicen, hermana, por favor, las preguntas, entonces ya se las he dado. Ahora sí, bueno, vamos hoy con nuestro padre Zavala, que está en Chile, ustedes ya lo conocen de sobra, y vamos a hablar de la Escuela Franciscana de Espiritualidad. Recordemos que el padre es licenciado en Teología y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, en Italia. Bienvenido al programa, padre. Pues encantado de estar otra vez aquí con ustedes para hablar de alguna escuela de espiritualidad, ¿no? Muy bien, padre. Pues nada, la escuela que hoy vamos a hablar con el padre es la Escuela Franciscana, que es tan querido San Francisco de Asís para todo. Hay un refrán o un dicho que es: todo el mundo es franciscano o por fraile o por hermano. Entonces hay muchos santos que son de la tercera orden franciscana y bueno, creo que el programa va a estar muy bonito. Padre, brevemente, ¿quién fue? Aunque bueno, todos lo conocemos, pero ¿quién fue San Francisco de Asís? Y padre, ¿cuál ha sido su importancia? Porque realmente marcó en la Iglesia un camino importante. Y de San Francisco de Asís podemos decir que fue un enamorado de Dios. Y quizá con eso podríamos definirlo, ¿no? Se mueve entre los siglos XII y comienzos primero al cuarto del siglo
XIII. Es conocido por todos por el desprendimiento que tuvo de los bienes, dejándole todo a su padre porque había sido tocado por Dios. Había, diríamos, experimentado ese toque de Dios que transforma la visión de todas las cosas. Con San Francisco de Asís, como de una fuente maravillosa, pues va a brotar una fuente fecunda de espiritualidad evangélica. Una espiritualidad que latía ciertamente en toda la tradición cristiana, ¿no? Que se había manifestado fuerte y pujante en el siglo XII, pero que el poverello de Asís, el pobrecillo de Asís, con él asume matices particulares. Y quizá esto es lo más destacado en San Francisco de Asís, una pobreza alegre, que se va a ver a través de su conversión, que se vuelca al desprendimiento, a hacer el bien, a no apegarse a nada de la tierra. La sencillez apostólica, con una predicación que está hecha vida, porque su vida era una predicación y así quería que fuesen los hermanos. También de abnegación total, pero apacible, sin gestos bruscos, de un amor apasionado a Jesús y María Santísima, de una caridad verdaderamente fraternal a todos los redimidos por Cristo, incluso con reflejos a todas las criaturas de Dios. Y ese franciscanismo, diríamos que amasado de amor a Cristo, a la pobreza, a la humildad, a veces incluso un poco idílico, ingenuo por momentos, idealista en su anhelo, pues no se contiene dentro de la orden franciscana, sino que se difunde a favor de su carácter, diríamos, popular, comunicativo, por toda la cristiandad. Tiene como una onda expansiva, si me permiten la expresión, ¿no? Por toda la cristiandad, pues San Francisco de Asís va a manifestar ese amor a Dios tan sencillo que va a conquistar los corazones. San Francisco va a ser eminentemente un místico afectivo en toda la extensión de la palabra. Y la orden franciscana, fiel al espíritu del fundador, pues ha guardado siempre esas preferencias hacia la espiritualidad afectiva. Y en este sentido, pues se distingue, por ejemplo, de la escuela dominicana, que es más especulativa y teológica. Por supuesto que todas las escuelas de espiritualidad hermana Sí. Llevan al amor de Dios, ¿no? Pero cada uno con sus matices. Por eso, Padre, nos gusta tanto a todos San Francisco, porque lo que usted dice, qué bonita esa espiritualidad tan sencilla y con esa simplicidad entendida bien. No es que es una simplicidad ahí, no, es precioso. Por eso, realmente, Padre, creo, antes de hacerle la segunda pregunta, que en vida fue uno de los fundadores que más frailes ha tenido, ¿verdad, Padre? Sí, sin Estando duda. en vida, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, Padre, Sí. entonces, ¿cuáles son las características aunque ya nos ha dicho un poquito, de la espiritualidad de San Francisco, que como dije al principio, todos somos franciscanos o por fraile, bueno, todos, o por fraile o por hermano, porque también había la tercera orden franciscana. Padre, ¿cuáles son esas características? Sí, San Francisco va a ser uno de los mayores místicos experimentales, favorecido por Dios con dones tan extraordinarios como, por ejemplo, la estigmatización, que no ha escuchado el hecho de la estigmatización, recibió las llagas de Cristo, ¿no? Y por eso se identifica tanto a San Francisco de Asís como el fraile de las llagas. Y pues él no nos deja grandes obras escritas, sino opúsculos
de doctrina sobre la mística. Nos va a transmitir su espíritu, su espiritualidad a través de pequeños escritos. Y aquí está la riqueza, hermana. Y eso de que todos somos franciscanos, en realidad, claro, está la riqueza, es como oro puro, todo lo que escribe San Francisco, que de alguna manera nos hace partícipes a todos de su espiritualidad. Pero como características, primero, el amor apasionado a Jesucristo, diríamos, mirando esa humanidad de Jesucristo, algo que se irá desarrollando a través de los siglos. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, que también tenía ese amor a Jesucristo, sin olvidar que era Dios y hombre verdadero, ¿no? Pues vemos ese amor apasionado a Jesucristo en San Francisco, principalmente en los misterios que dicen relación con Belén, el nacimiento, y el Calvario, la pasión, ¿no? El día de Navidad, San Francisco se volvía literalmente loco de alegría, ¿no? Sí. Y en la cueva de Greccio celebró con gran devoción la fiesta litúrgica de Navidad ante un pesebre improvisado en el que no faltaron el buey y el asno, ¿no? Y de su ardiente devoción al crucificado, pues es buena prueba ese prodigio de su estigmatización que le convirtió en un crucifijo viviente. Sí. Pasaba con frecuencia las noches en oración, de rodillas, con los brazos extendidos y repitiendo sin cesar esa jaculatoria que al padre Molina le llamaba la atención, ¿no? Señor mío y Dios mío, ¿no? Diríamos, quedaba embebido en ese amor a Jesucristo. Qué envidia da escucharlo, ¿no? Sí, sí, padre. Sí. Y también el amor, bueno, ahora nos lo va a decir, ese amor a la pobreza que lo ha caracterizado tanto, padre. Exactamente. El amor a la pobreza es otro de las características. Y claro, llega a extremos increíbles porque el Señor, al pedirle un amor tan intenso, Sí. va a conllevar ese desapego de todo, ¿no? Por eso no podía tolerar en su propia vida o en sus frailes el menor apego a las cosas materiales. Y solía llamar a la pobreza su señora, ¿no? Su madre, su esposa, como para destacar la importancia que le daba en su espiritualidad. Era una pobreza absoluta en su caso, siguiendo a la letra el Evangelio, y pobreza que es el fundamento de la humildad y también servía como de raíz de la perfección. Sí, sí. Otra característica es, y ya la podemos, diríamos, adivinar, la profunda humildad. Una Sí. humildad profundísima, ¿no? San Francisco gustaba de ser despreciado y tenido por loco, pero no por ser raro, sino porque Cristo había sido tenido por loco también. Sentía tan bajamente de sí mismo que le parecía que debía colocarse en el infierno a los pies de Satanás, imagínense. Sí. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Esto es precioso. El alma tocada por Dios, el alma que tiene esa experiencia de Dios tan intensa, lo que le ocurre es que descubre toda su pequeñez. Por eso, si queremos ahondar en la humildad, sabemos que tenemos que ahondar en la grandeza de Dios, ¿no? Y diríamos que la perfecta alegría para San Francisco estaba en sufrir con paciencia, por amor a Cristo, toda clase de ultrajes y humillaciones. Sí. Ahí está una clave de su espiritualidad. Y pues también otra característica, la alegría espiritual. No podemos dejar de recordar esta alegría espiritual porque San Francisco estaba como rebosando de alegría hasta el punto de expresarla a veces de forma tan vehemente que causaba
admiración de todos los que le contemplaban. Decía que la alegría espiritual era un remedio segurísimo contra mil acechanzas y astucias del enemigo. Fíjese la alegría, Sí. como casi de exorcismo breve, ¿no? Sí, padre. Es que es Y muy decía, característico de los bueno, de esta espiritualidad franciscana, la alegría, es verdad. efectivamente, decía, el diablo se alegra en gran manera cuando puede arrebatar la paz del espíritu a algún siervo de Dios. Fíjese qué sabio que era, ¿no? Sí. Y no podía tolerar que alguno de sus religiosos estuviera triste, y en uno de los capítulos que realizó hizo escribir la siguiente ordenación: tengan cuidado los religiosos en no presentarse exteriormente malhumorados e hipócritas tristes, sino muéstrense gozosos en el Señor, alegres, simpáticos y convenientemente graciosos. Qué bonito. Parece increíble Qué esto. bonito. Porque es lo que decía San Pablo, os lo repito, estad alegres en el Señor, ¿verdad, padre? El Señor, sí, Sí, sí. así es, así es. Sí. Es muy de acuerdo al Nuevo Testamento. Así Y por es. último, como característica, el amor a la naturaleza. Es otra de sus notas características. San Francisco amó apasionadamente a todas las criaturas salidas de las manos de Dios, y a todas las consideraba hermanas, incluso a los animales y seres inanimados. Se cuenta que en cierta ocasión se abrazó a un árbol porque era una criatura de Dios y hermano suyo, así como la hermana Flor, el hermano Lobo, la hermana Muerte y el hermano Sol. Y este amor apasionado a todas las criaturas le inspiró su famoso cántico del hermano Sol, tan conocido. Es muy conocido, padre. Pues, padre, si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa y, bueno, y volvemos en un ratito porque es precioso ver la vida de San Francisco de Asís, y como cuando el padre tocó esto de la humildad profunda, que también es estar en la verdad, como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad, yo soy lo que soy y nada más. Entonces no tenía como esos recovecos por dentro, esas complicaciones que nosotros muchas veces tenemos, sino que él era esa transparencia que agrada y que es muy característica de los niños. Bueno, vamos a hacer una pausa, padre, y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, ahora yo le quiero hacer una pregunta, mi padre, ojalá y creo que sí, nos la pueda contestar con mucha claridad, porque quizás algunos estamos un poco confundidos. Y es, padre, con esto último que dijo usted, relacionado con la naturaleza, a la cual San Francisco veía esa imagen también de Dios. No es que Dios esté, creo que hay como una tendencia también no católica sobre ver a Dios en todo, en este sentido malo visto, en cuanto a la naturaleza, porque ciertamente también el Salmo dice: ríos y valles, alabad al Señor, estrellas, manantiales, bendecid al Señor. Pero, padre, nos puede resultar una confusión con esto famoso que surgió en un momento dado de la Pachamama. Es decir, hay que distinguir muy bien. Y entonces, ¿qué visión, cuál era la visión, padre, de San Francisco con respecto a la naturaleza? Pero, padre, si tenía algo que ver con esto ahora un poquito candente de lo que ya sabemos de la Pachamama. Sí, algunos toman a San Francisco de Asís como portaestandarte de una ecología, diríamos,
San Francisco de Asís no se habría, diríamos, sumado a muchas tendencias de este tipo, porque diríamos el amor a la naturaleza. La pregunta es muy, muy buena, porque el amor a la naturaleza en San Francisco de Asís no es del tipo del panteísmo, del romanticismo del siglo XIX, no es, diríamos, transformar a la naturaleza en una deidad, sino que este serafín de Asís, porque su amor era seráfico, pues se elevaba sin esfuerzo a Dios hasta el éxtasis, contemplando la creación. Pero ya hemos dicho que él reconocía claramente que era creación de Dios. Y por eso San Francisco, como explicaba alguna vez el padre Molina, cointuía, es decir, cointuía al Dios que sostenía a la criatura, que había creado y que sostenía en la existencia la criatura. Por eso lo veía como una manifestación del amor de Dios, pero por supuesto no se identifica con Dios, la creación. Así es. Por eso es muy bien Sí. lo que usted ha dicho. Para él, la creación se volvía transparencia de Dios. Lo que a nosotros nos suele ocurrir, pues las criaturas como que nos apegan a la tierra, como que hay gente que ha sido devota, empieza a ganar dinero y se olvida de Dios. Sí. Y ante las cosas, las posesiones, se olvida de Dios. San Francisco de Asís, diríamos, la creación le era transparente y podía ver al Dios que estaba detrás. Esta es una característica, diríamos, muy fina de San Francisco de Asís. Y por eso para San Francisco las criaturas forman como una inmensa familia. ¿Por qué? Todas han salido del mismo Padre Celestial, son alimentadas por su providencia amorosísima, y los pájaros pues no se preguntan qué van a comer, porque Dios los va a cuidar, ¿no? Y todas las criaturas van a manifestar la sabiduría, el poder, la bondad del Creador, y todas le alaban a su manera, de manera irracional, por supuesto. El trinar de los pájaros, el verdor de los árboles, del césped, del pasto, está alabando al Señor, diríamos, siendo lo que es, cosa que, hermana, tantas veces nosotros no hacemos, ¿verdad? Así Siendo es. criaturas racionales, Sí. no ponemos todo lo que somos para alabar al Señor. Y la paternidad de Dios se extiende a toda la creación. Sí. Por eso todas las criaturas son nuestras hermanas. Por supuesto que va a establecer, diríamos, una distinción. No es lo mismo un ser humano que una criatura irracional, ¿no? Esta visión de fe, su bondad natural, pues le inclinaba a compadecerse de los animales indefensos, ¿no? Pero no porque reclamara los derechos de los animales, eso no. La visión de San Francisco es que son criaturas de Dios. Por eso se cuenta, en cierta ocasión, pues compró unos corderos que eran llevados al matadero para salvarles la vida, pero acordándose de Cristo, el Sí. cordero llevado Qué al bonito. matadero, ¿no? En invierno cuidaba las abejas para que no perecieran, pues cuando encontraba algún gusano en el camino, lo apartaba para que no fuera pisado por nadie, porque Cristo sufriente fue llamado gusano de la tierra, citando al Salmo 21, etcétera. Y los animales parecían mostrarle su agradecimiento por el amor que les tenía. Mire, se va a producir, por eso se dice que el estado más cercano al paraíso es el alma de San Francisco, ¿no? Las golondrinas cesaban de cantar para no interrumpir su predicación, y esto se daba. El fuego no le causó ningún dolor cuando un médico hubo de hacerle quemaduras en el rostro. Había esa, no sé, místicamente, cómo las criaturas de alguna manera también podían responderle, ¿no? Sí.
es verdaderamente impresionante la figura de San Francisco en este aspecto, ¿no? Sí, y qué bonito pensar, Padre, que Dios, bueno, que es nuestro Padre, ciertamente, que también tenga como, quizás también lo veía así como usted ha explicado, Padre San Francisco, esa providencia con ellos, porque lo pone en el Evangelio. Si vuestro Padre, bueno, los lirios los viste así, los pajarillos, tiene Dios, ¿no, Padre? Como una providencia con los animales, a un pajarillo ponerle un gusanillo para que se lo coma y no se muera de hambre, aunque el pájaro ni se entera que es la providencia, pero qué bonito pensar que Dios hasta está pendiente de los animales, para sustentarlo, diríamos, pero por supuesto ellos no se enteran que es que hay una providencia, ¿no, Padre? Bueno, así es. Sí. Y esto es precisamente, yo diría, que la figura de San Francisco nos ayuda a recordar esa providencia divina Sí. que todo lo conduce. A mí hay un gesto precioso cuando, esto lo leí hace muchos años siendo seminarista, ¿no? En el Nuevo Catecismo Español, en ejemplos que usted conocerá también, Sí. como San Francisco la noche de Navidad al buey y la mula le daba doble ración de pienso, doble ración de comida esa noche Para porque, festejarlo. para festejar que también ellos participaran de la alegría de la Navidad. Es un gesto tan tierno Sí, sí. que Sí, Padre, qué bonito. Yo creo que nos estamos enfervorizando, Padre, con lo que usted nos está contando. Pero bueno, creo que aparte la estela que dejó San Francisco, bueno, muchos se acogieron, que de hecho han sido canonizados por la Iglesia. Padre, ¿qué otros, si nos puede hablar, qué otros representantes de esta escuela de espiritualidad franciscana, bueno, se adhirieron viendo a San Francisco viviendo pues el Evangelio, como también decía el Padre, sin glosa, es decir, totalmente, vivir el Evangelio totalmente. Entonces, Padre, ¿qué otros representantes o seguidores de esta espiritualidad? bueno, si me permite que dure un año este programa, Sí, le hablo de todo, porque es que, como se dijo en vida, reunió una gran gente de seguidores. Y él no tenía mucha intención de fundar algo, pero le siguieron por el atractivo de ser religiosa. Yo voy a hacer una selección, hermana, porque sí, si no, sería imposible abarcarlos todos. Y voy a destacar algunas figuras que diríamos, resaltaron muchísimo en el firmamento de estrellas de santos franciscanos. Y en primer lugar, quiero hablar de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa, que como se se lo llama en discuten, Portugal. Padre, se lo... Claro, por supuesto. En Portugal no puedo no mencionar a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, pues nace a finales del siglo XII, en 1195. Va a vivir muy poquitos años, porque muere en 1231, fíjese. Y a pesar de eso, realiza una labor tremenda, pues nació en Lisboa, de joven, entre los canónigos regulares de San Agustín, sobresalía por su conocimiento de la dialéctica, de la teología y la Sagrada Escritura. Era un gran sabio. Pero algo ocurrió en su vida al tener noticia del martirio de 5 franciscanos en Marruecos en 1220. Se decidió a entrar en la nueva orden con el ansia de partir también él a Marruecos. Fíjese la fuerza del ejemplo, Sí. y quería derramar su sangre por la fe de Cristo. Y así lo hizo aquel mismo año, se dirigió enseguida al África, la enfermedad le obligó a regresar, el Señor no lo quería allí y se lo manifestó a través de la enfermedad, ¿no? Sí. Y aportó la nave a Sicilia, de donde Antonio se dirigió al capítulo general, que se celebraba nada menos que en la Porciúncula de Asís. Y allí pudo ver la vida maravillosa del fundador, escuchar sus palabras, pues
retirado algún tiempo después al eremitorio de Forlì, se dedica a la penitencia, a la contemplación, hasta que los superiores le encaminaron a la vida activa, ¿no? Él predicó con gran éxito, diríamos, atrayendo muchísima gente del pueblo, sobre todo en el norte de Italia y en el sur de Francia. Fue profesor de teología, con permiso de San Francisco, enseñó teología a sus frailes en Bolonia, en Montpellier, en Toulouse, etc. Tiene una larga trayectoria. Fíjese que una vez el Papa Gregorio IX, al oírle predicar en Roma, le llamó Arca del Testamento y Armario de la Sagrada Escritura. ¡Qué impresionante! Sí. Pues este santo muere un 13 de junio de 1231 y a los 11 meses fue canonizado. Sí. 11 meses. Padre, que es muy poco porque se suele tardar mucho. Era quizá pues evidente su santidad. Es nada, porque en ese tiempo se tardaba muchísimo. Tal era la fama de su santidad. Pues los milagros se multiplicaron, sobre todo en Padua, que es la ciudad que diríamos que levantó una basílica monumental. Y quizá por eso se le conoce por San Antonio de Padua, ¿no? Simplemente Padua lo recibe como hijo propio. Entonces, sí. Él publicó muchos sermones dominicales, sermones de santos. Su teología y su espiritualidad son cristológicas, mariológicas, y es más práctico que especulativo, es más ascético que místico, aunque por supuesto en los sermones no va a dejar de tratar de cuestiones místicas, insiste en el espíritu de oración, que es la base de la vida contemplativa, y también opina que todos los fieles están llamados a la contemplación infusa. Fíjese, Pío XII, el gran Pío XII, lo declara doctor de la Iglesia en 1946. Padre Zavala, yo le quería, perdone, antes de que siga, y bueno, y también vamos a tener una pausa, pero Padre, yo siempre me he preguntado, y ahora que usted está hablando y que ha dado esto último que ha dicho, doctor de la Iglesia, Padre, es que, bueno, un San Buenaventura que tiene mucho escrito, ¿no? Pero San Antonio de Padua lo nombran doctor de la Iglesia, Padre, pero ¿es que tiene tantos escritos o ha sido por algo específico? Bueno, implica ser doctor de la Iglesia, implica que es una doctrina segura, sí. Que se puede seguir, que sí, diríamos bien. Que es un maestro de doctrina, de espiritualidad. Sí. Él tiene escritos, pero por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús no tiene una biblioteca. Es verdad. Y muchas cosas son las Novísima Verba, lo que va apuntando su hermana en los últimos periodos. Ya Historia de un alma, diríamos, ese libro tan pequeñito, está rebosando sabiduría. Y doctora de la Iglesia, fíjese. Sí, sí. Así que si no hemos escrito nada, pues esforcémonos por ser santos. Y porque uno le da la sensación, dice, doctor de la Iglesia, bueno, por lo menos ha escrito a lo sumo la Suma Teológica, o como claro. San Juan de la Cruz, pero claro, San Antonio lo conocemos más por los milagros, aquello tan famoso de los peces que no le escuchaban, ¿verdad, Padre? Cuéntenos ese. Claro, sí, claro, la gente no le escuchaba y se fue a predicar a los peces, que lo más sorprendente es que los peces sí le escucharon, ¿no? Se asomaron para escucharle. Y eso tiene ese sabor franciscano, esta anécdota, ¿no? Es impresionante, claro. Sí. Bueno, Padre, pues vamos a hacer la segunda pausa porque vamos a dar los correos a nuestros oyentes, que seguramente les está gustando mucho este programa, porque ¿quién no quiere a San Francisco? Es que es un santo muy asequible, muy querido, creo que por toda la cristiandad.
¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, continuamos aquí con el padre Zavala, que nos está hablando de la escuela de espiritualidad franciscana tan preciosa, porque es que nos atrae mucho. Y bueno, el padre ya ha hecho esta diferencia de lo que es la Pachamama, de tomar como el panteísmo. Antes no me salió la palabra, el panteísmo, como que todo es Dios. Pues no, ya el padre nos lo ha explicado muy bien. Padre, ¿qué otro representante de esta escuela franciscana tenemos? Bueno, pues hablando de personajes grandes, está San Buenaventura. San Buenaventura, vamos a ubicarlo en 1221, inicios del siglo XIII, muere en 1274. San Buenaventura es conocido como el doctor seráfico. Es contemporáneo y muy amigo del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Sí. O sea, uno es el seráfico, el otro el angélico. Estamos hablando de personajes de gran nivel espiritual, ¿no? Va a ser el gran teólogo de la escuela franciscana, San Buenaventura, y el que logró la síntesis más perfecta entre especulación teológica por una parte y la entrañable piedad afectiva del poverello de Asís. Fíjese, esta síntesis no la habían logrado. San Buenaventura la logra. Especulación teológica, a lo cual San Francisco le tenía un poco de miedo, porque a muchos, por ser teólogos especulativos, diríamos, se llenaban de soberbia. Es el peligro, ¿verdad? Sí. Pero San Buenaventura va a lograr esta síntesis entre especulación teológica y esa piedad entrañable y afectiva de San Francisco de Asís. Doy algunos datos de su vida. Juan de Fidanza era su nombre, nació en Bañorea, en Bagnoregio, pequeña ciudad italiana, en las cercanías de Viterbo, 1221, como les dije antes. Ingresa a la orden franciscana en 1243, a los 22 años de edad. Estudió en París y pudo conocer y asistir a las clases de Alejandro de Ales, a quien Buenaventura llama nuestro padre y maestro, ¿no? Desde 1248 enseñó teología en París. París era la gran universidad en ese momento, y comentó la escritura y el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, hasta que fue nombrado ministro general de su orden en 1257. El pobrecillo le cayó encima esta tremenda responsabilidad. Sí. A los 36 años de edad tenía. Y casi al mismo tiempo, pues de 1252 a 1259, Santo Tomás de Aquino explicaba también las sentencias de Pedro Lombardo en el convento de Santiago de París. Y los dos juntos, San Buenaventura y Santo Tomás, defendieron, por esto quiero nombrarlos juntos, hermana, porque sí, defendieron brillantemente el derecho de los religiosos a la enseñanza en la universidad. Fíjense que los combatían. Había un profesor, Guillermo de Santamor, que les combatía, que no tenían prácticamente derecho a enseñar, ¿no? Y ellos logran imponerse y poder seguir enseñando. De Santo Tomás se cuenta que, hablando con San Buenaventura, le pregunta: ¿de dónde sacas esa sabiduría que tienes? Y San Buenaventura le muestra un crucifijo, ¿no? De aquí saco mi sabiduría. Qué bonito. ¿No? Claro. Sí. Y por su parte, cuando estaban buscando el oficio del corpus, la misa, diríamos la liturgia de las horas, se cuenta que en la exposición que hizo Santo Tomás de Aquino fue tan maravillosa que San Buenaventura
rompió el escrito que él tenía preparado para presentar. Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad, padre. Qué humildad, qué sorprendente, ¿no? Sí. O sea, qué nivel, y eran dos gigantes, ¿eh? Si vamos a las obras, usted me hablaba, ¿cuánto escribió San Antonio? Pues escribió mucho, pero comparado con San Buenaventura, diríamos que este hombre, fíjese, las obras espirituales de San Buenaventura ocupan 6 espléndidos volúmenes en la edición en español de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC. 6 volúmenes. Sí. Los principales títulos, pues el breviloquio, el itinerario de la mente a Dios, el incendio de amor, el soliloquio, el leño de la vida, la mística vid, las 6 salas del serafín. Fíjese los nombres que tienen sus libros, me están hablando ya de espiritualidad, del régimen de las almas, etc. Sí. Muchísimas obras. Y si tuviésemos que abordar la doctrina espiritual de San Buenaventura, porque dijimos que logra la síntesis entre teología especulativa y ese amor encendido a Dios, ese amor tierno, esa afectividad hacia Dios. Pues además de gran teólogo especulativo, San Buenaventura es el mayor autor místico de la escuela franciscana. Sí. Uno de los más importantes de toda la Iglesia. Estamos hablando de un personaje mayor, ¿eh? Se inspira en San Agustín también, además de San Francisco, por supuesto, y tiene la influencia del pseudo Dionisio y otros místicos de la antigüedad, porque además es un gran erudito. Hay algunas obras que podemos destacar brevemente: el breviloquio, que es una pequeña suma teológica en la que condensó lo más importante de su gran comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. De ahí que breviloquio, porque claro, breve comparado con la gran obra. Hay otro que es muy conocido, el itinerario de la mente a Dios. Es su obra mística fundamental. Es una verdadera joya de la literatura mística de todos los tiempos, no solamente de su siglo, de todos los tiempos. También el soliloquio, que presenta en forma de diálogo, el alma pregunta y el hombre interior responde, presenta una serie de consideraciones piadosas sobre los efectos del pecado, la inestabilidad de los bienes de este mundo, con lo cual nos muestra esa veta franciscana, la muerte, los fines últimos, etc. Y por mencionar otra, el incendio de amor, llamado también acerca de las 3 vías, ¿no? Es la consagración definitiva de las 3 vías o grados de la vida espiritual. Algo que seguramente, hermana, muchas veces hemos escuchado: la vía purgativa, Sí. la vía iluminativa, la vía unitiva, que el alma recorre por la meditación, la oración y la contemplación, por mencionar, diríamos, los más importantes. Sí. Padre, me ha gustado mucho, creo que nos da tiempo a alguno otro, si le parece, en el próximo programa seguimos con esta escuela franciscana, pero me ha gustado mucho, si usted nos quiere hacer alguna precisión, esto que ha dicho al principio de San Buenaventura, que efectivamente era muy intelectual pero que no se quedaba en eso, porque entonces quizás hubiera salido un Lutero. Entonces es muy bonito, padre, lo que nos ha dicho era efectivamente muy elocuente, pero a la vez ese amor incandescente a Dios, que es lo que merece ante Dios, porque, ay, padre, si tuviéramos títulos académicos para ser santos, creo que muchos no llegaríamos. No sé si me dejo entender, padre, ¿verdad? Qué bonito lo que ha dicho. Mire, los títulos académicos, cuando no van acompañados de oración, de amor a Dios, esos títulos sirven para avivar el fuego, por lo menos del purgatorio.
Sí. Arden muy bien en el purgatorio esos diplomas, esos títulos. Sí. Cuando, por lo menos digo, ¿no? Porque claro, el peligro de ensoberbecerse es enorme. Sí, ¿eh? padre. Y resulta que a mí me ha ocurrido tantas veces ver aquí en la parroquia alguna ancianita que llega y reza con tanto fervor y dulzura un Ave María, Sí. que yo cambiaría todos los títulos que me ha tocado estudiar por rezar como esa abuela. Sí, padre. Y me siento, diríamos, ridículo, mi oración comparada con el fervor de esa ancianita que además tiene una firmeza en la fe. Diríamos que si viniera una persecución yo dudaría antes de apostatar yo que esa mujer, sobre todo por esa adhesión, ¿no? Y San Buenaventura es precisamente lo que logra, esa síntesis. Sí. Fíjense una cosa curiosa, hermana, Sí. de Joseph Ratzinger, cuando era profesor, algunos testificaban lo siguiente: después de las clases daban ganas de irse a la capilla. Qué bonito, la clase era una oración, padre, ¿no? Sí, así lo quería nuestro padre Molina. Sí, exactamente. Sí, padre. Esa es la visión de la teología que tenía, y decía, pues mire, mediten mucho la teología en la capilla, Sí. a la luz del sagrario, y don Manuel González, San Manuel González, el obispo del Sagrario abandonado, recomendaba a los seminaristas ¿qué otra luz tiene la teología estudiada a la luz del sagrario? Decía, porque verdaderamente se convierte en oración cuando la medito la teología, y debería ser así, hermana. Sí. El estudio de la teología debería desembocar en esa oración, contemplación de los misterios de Dios. Desgraciadamente no siempre ocurre así. Sí. Pero debería ser así. Sí. Sí. Bueno, padre, ¿qué otra? ¿Y hay alguna mujer? Porque estamos hablando de hombres, de representantes de la escuela franciscana, pero no se tiene que haber preocupe, mujeres. que también, por supuesto, hay muchísimas, ¿cómo no? Díganos una, padre. Y quizá un portento es Santa Ángela de Foligno. Sí. Estamos en el siglo XIII, mediados, 1248, ella muere a inicios del XIV, 1309, nace en Foligno, de ahí su nombre, una pequeña ciudad de Umbría, la Umbría italiana, alrededor de 1248. Era de elevada posición, poseía riquezas, castillos, joyas, fincas, una mujer rica. Se casó a una temprana edad, tuvo varios hijos, tanto en sus años juveniles como después, ya estando casada, cometió grandes pecados, fíjese, si hemos de creer a lo que ella dice, pero sí que hubo una vida desordenada, aunque seguramente ha exagerado por humildad y por la luz de Dios que le muestra la grandeza del pecado, lo terrible del pecado, ¿no? Sí. A los 40 años perdió a su madre, a su marido y a sus hijos. Y entonces decide ella repartir sus riquezas entre los pobres, hacer penitencia, e ingresa a la tercera orden franciscana que usted ya había mencionado, y escoge como director espiritual a Fray Arnaldo, un franciscano del convento de Asís. Y a partir de ahí empezó a vivir una vida nueva: ayunos, disciplinas, largas horas de oración, servicio a los pobres y enfermos, incluso a los leprosos. Qué contraste con la Ángela del tiempo de la riqueza, ¿eh? Sí. Después de 20 años de vida penitente y de continuos y sublimes éxtasis, muere en Foligno el 4 de enero de 1309, rodeada de un grupo de personas piadosas que la tenían por maestra y por madre. Los oblandistas popularizaron el libro de la bienaventurada Ángela de Foligno. Consta de dos partes. La primera es el memorial escrito por Fray Arnaldo, su director espiritual. Lo escribió en 1297. Y ahí recoge todo lo que Ángela sentía y padecía, sus revelaciones, sus éxtasis. Y el memorial fue leído y corregido por la propia santa. Y tiene, por lo tanto, gracias a eso, el valor de autobiografía.
porque fue revisado por ella. Ya. Por tanto, tenemos la autobiografía de Santa Ángela de Foligno. Sí. Y la segunda parte del memorial consta de 35 pequeños escritos, cartas, notas, reflexiones, y podemos decir que fue tal, diríamos, la fama que tenía, que las obras, los escritos de Santa Ángela de Foligno fueron traducidos al español por orden nada menos que del cardenal Cisneros. Sí. Fíjese, entonces en 1505, y Cisneros no se fijaba en cualquier autor, él era franciscano también. Y es probable que Santa Teresa de Jesús los leyese por indicación del padre Baltasar Álvarez, que fue director de Santa Teresa, y además él había sido gran admirador y propagador de la doctrina de Santa Ángela de Foligno, ¿no? Hay otros que seguro que leyeron a Santa Ángela de Foligno. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, y grandes oradores, Bossuet, Fenelón, etc. Por tanto, estamos hablando de una figura gigante. Las visiones de Dios que experimentaba Santa Ángela eran de tipo intelectual. Su alma percibía a Dios sin forma corporal alguna. Y le leo un pequeño relato de ella. Un día estaba yo en oración muy elevada en espíritu, y Dios me habló en la paz y en el amor. Miraba lo que veía. ¿Me preguntáis qué veía? Le veía a Él mismo. No puedo decir otra cosa. Era una plenitud inmensa, una luz interior resplandeciente, para la que no hay palabras ni comparación que valga. Nada vi que tuviera cuerpo. Estaba ese día en la tierra como está en el cielo. La belleza que cierra los labios, la soberana bondad que contiene el soberano bien. La asamblea de los santos permanecía de pie, cantando las alabanzas ante la majestad soberanamente bella. Todo esto se me apareció en un segundo. Es una experiencia mística que nos deja con la boca abierta, siempre envidiando santamente a estos santos. Así es, Padre. Qué pena que no podamos seguir, Padre, prometido a nuestros oyentes que vamos a seguir con la escuela franciscana la próxima vez que estemos con el Padre Zavala, porque creo que nos queda como un minuto. Padre, perdónenos que le hayamos llegado a este límite, pero no queremos que se vaya, Padre, sin que nos dé su bendición. No nos da tiempo las 3 Ave María, ya cada oyente que la rece en su casa, pero sí, Padre, si nos puede dar, por favor, la bendición en estos últimos momentos del programa, y si le parece, la próxima vez seguimos con la escuela franciscana. Perfecto, muy bien. Muy bien, Padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, Padre Zavala, muchísimas gracias, y además es que lo ha explicado muy asequible, por lo menos a mí me ha ayudado. Ha sido casi una hora de oración, porque viendo la vida de estos santos tan grandes, que los pone la Iglesia para modelo, no para que los tengamos ahí en la Iglesia, solo los miremos, le pidamos algo, no, sino también para imitarlos, porque para eso los canoniza la Iglesia, entre otras, para que sean modelo para toda la cristiandad. Pues muchísimas gracias, Padre Zavala, que está en Chile. Y pues nada más, nos despedimos. Ya les hemos dicho las preguntas de la próxima semana, y nada más, la Sagrada Familia los acompañe. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com.
Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.